Buenas tardes. A continuación presentamos un pequeño tutorial acerca de las preguntas relacionadas a la unidad 2, clases y métodos del grupo 22, curso de la introducción a la programación. Bueno, entonces en la primera pregunta tenemos que ella nos pregunta qué es una clase y cómo se define una clase en un programa. Definimos que una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Tenemos dos numerales. En el primero entonces representan un tipo particular de objetos, como lo son los objetos con características y comportamiento similar y las categorías de objetos. En el segundo numeral dice que cada clase tiene asociado un código, que es la definición de la clase, la cual determina los atributos que tienen los objetos de la clase, los métodos que pueden ejecutar los objetos de la clase y cómo lo hacen, y programar orientando a objetos consiste en escribir códigos de clases de objetos. Bueno, aquí tenemos la definición de clases en numeral C#, donde nos dice las variables miembro que son habitualmente privadas. Nos dan una lista de miembros. Es un ejemplo de clases hechas en cuanto a definición de clase. Aquí en el segundo nos indica las funciones o métodos que son habitualmente públicas. Entonces, como lo interna a ella están las funciones miembro conocidas y las funciones como métodos. Y ya estarían las propiedades que son habitualmente públicas. Aquí tenemos un programa orientado a objetos, un ejemplo de programa orientado a objetos con una serie de códigos fuente. Bueno, partiendo a la pregunta B, que dice ¿qué es una variable de distancia? Entonces, definimos que una variable de distancia o miembro de dato es una variable que se relaciona con una única instancia de una clase. Cada vez que se crea un objeto, el sistema crea una copia de todas las variables que están vinculadas con dicha clase, haciéndolas propias de esa instancia. Los atributos y métodos de los objetos están definidos por su clase, aunque en un lenguaje dinámico como Python o Ruby. Una instancia puede poseer atributos que no fueron definidos en su clase. Un ejemplo de una variable de instancia, por ejemplo, aquí tenemos, es este código. Sería el ejemplo de esta variable de distancia. Bueno, la pregunta C dice ¿qué es un objeto y cómo se construye en un programa? Entonces, un objeto es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez constan respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Cada parte del programa que se desea realizar es tratado como objeto, siendo así estas partes independientes unas de las otras. Los objetos se componen de tres partes fundamentalmente. Entonces ellas se componen en métodos, eventos y atributos. Y entonces tenemos las definiciones de ellas donde nos dice que los métodos son aquellas funciones que permiten efectuar el objeto y que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa. Determinan a su vez cómo va a responder el objeto cuando recibe un mensaje. En eventos nos dice que son aquellas acciones mediante las cuales el objeto reconoce que se está interactuando con él. De esta forma el objeto se activa y responde al evento según lo programado en su código. Bueno, entonces ya los atributos son características que aplican al objeto solo en el caso en el que se sea visible en pantalla por el usuario. Entonces sus atributos son el aspecto que refleja tanto el color, tamaño, posición, si está o no está habilitado. Bueno, entonces aquí
partiendo a la pregunta D, nos pregunta qué es un método y cómo se utiliza en un programa. Entonces, un método es una subrutina cuyo código es definido en una clase y puede pertenecer tanto a una clase como a un objeto. Estos también pueden estar en lenguaje imperativo, que consiste en una serie de sentencias para llevar a cabo alguna acción. Un método, al estar asociado con un objeto o clase en particular, puede acceder y modificar los datos privados del objeto correspondiente de forma tal que sea consistente en el comportamiento deseado para el mismo. Así es recomendable entender a un objeto no como una secuencia de instrucciones, sino como la forma en que el objeto es útil, o sea, el método para hacer su trabajo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde, por ejemplo, tenemos que private es el modificador de acceso, void el tipo de dato devuelto, ya estaría también el nombre del método y los argumentos de entrada. Bueno, existen varios tipos de métodos, como lo son los métodos de instancia, que están relacionados con un objeto en particular. También están los métodos estáticos o de clase, también denominados métodos compartidos, están asociados a una clase en particular. Y estarían los métodos de acceso, son un tipo de método normalmente pequeño y simple que se limita a proveer información acerca del estado de un objeto. El método se utiliza en un programa como el pedido a un objeto para que realice una tarea determinada y como la vía para enviar un mensaje al objeto y que éste reaccione acorde a dicho mensaje. En la pregunta número E, que nos dice ¿qué es un parámetro? Definimos que parámetro es el medio a partir del cual podemos expandir el ámbito de variables locales de funciones hacia otras funciones y demás, quienes nos permiten establecer comunicaciones entre funciones. Si nos vemos ante la necesidad de visualizar o modificar el valor de una variable local en otra función que llamaremos, debemos invocar a dicha función haciendo referencia a su nombre, seguido de los parámetros o nombres de variables para las cuales en teoría ampliaríamos su ámbito. Aquí tenemos un ejemplo de parámetros que es un esquema típico de un sistema ambiente. Bueno, tenemos un mini proceso aquí, el cual nos dice que hay una entrada, entonces hay un procesamiento y asimismo una salida que retroacciona a la entrada, hace una retroacción a la entrada, como una clase de ciclo. Las formas de pasar un parámetro. Entonces, de forma general existen dos formas de pasar un parámetro a un procedimiento. Uno es por valor, que es cuando se copia su contenido y si es alterado su valor dentro del procedimiento no se modifica el parámetro original. Y estaría por referencia, que si se modifica su valor dentro del procedimiento se ve modificado el original fuera de este. Bueno, estas son entonces nuestro pequeño tutorial. Muchas gracias por su atención.